señores, muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros en este día festivo, día en el que se ha decidido trasladar la festividad del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Así que muchos dominicanos y dominicanas duermen y tendremos la posibilidad de descansar un poquito más. Germán Marte, ¿cómo amaneces? Bien, muy bien, al pie del cañón, pero un 1 de mayo cimarrón, ¿qué es esto? Sí, No esos es primero, cambios que hacen, sí, esos cambios que hacen. Sí, sí, pero como raro. Cambian la fecha, mueven. Me extravió, pero nada, aquí estamos, aquí estamos. Tú sabes que en este día hemos decidido hacer una compilación de algunas de las mejores entrevistas que este programa tuvo la semana pasada. Nosotros tenemos una preocupación y es clara con respecto a nuestras infraestructuras. Tuvimos la tragedia del Jet Set, como saben, más de 200 personas fallecidas, cientos de heridos, en un lastre que perdura por mucho tiempo. Y hemos tenido varias conversaciones, conversamos con una ingeniera que la verdad que es brillante, es una ingeniera especializada en términos estructurales, no abundan mucho también en los riesgos de las edificaciones. Ella es docente, profesora de INTET y profesora en UNIBE, así que vamos a tener a Frinet Muñoz hoy con nosotros. Vamos a tener también una conversación que sostuvimos con un abogado, porque la tragedia del Jet Set plantea esa pregunta, Eric Raful. Recuperamos otras conversaciones, también incluimos la del ingeniero Teodoro Tejada, la recuperamos en este día lunes. Así que son 3 conversaciones de entrada, probablemente un poquito más de otra que tuvimos, la que nos acompañarán esta mañana, y queremos invitarles a que junto con nosotros la veamos. Germán, ¿qué te parece? Sí, que la compartan, si les parece bien, a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD. Usted puede darle me gusta, nos beneficia bastante. Suscríbase si no lo ha hecho para que le salga, para que los algoritmos nos favorezcan y, ¿por qué no?, compartirla con sus amigos. Esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Si la hemos seleccionado es por algo, así que, bueno, esperamos que pasen este día bien, día de playa. Después de nosotros pueden ir para la playa si quieren. Entonces, la primera conversación, la de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, docente universitaria, que además habla muy claro y transmite qué didáctica esa señora. Qué didáctica, sí, ¿cierto? Sí, a mí me encantó. Me gustó. Y realmente, mire, fue por las redes sociales, que siempre hablamos de las redes. ¿Tú no la conocías? No, la conocí por las redes y cuando vi su aval, porque no es que por las redes te aparece una gente, no, con aval, y alguien me recomendó también hablar con ella, y también agradeceríamos a otros profesionales que se acerquen a nosotros. Tenemos una flota, no para que nos llamen, sino para que nos escriban, el 829-345-1453, que a golpe de repetirlo ya me lo aprendí. Así que le dejamos con ella, vamos a ir de inmediato y este es el día que tenemos para ustedes. Yo quiero irme con el rostro de nuestra invitada, porque quiero decirle quién es ella. Aquí nosotros tenemos una costumbre y es que tenemos mucha gente hablando siempre y no necesariamente la gente que conoce los temas. Entonces, hoy es uno de esos días en que uno tiene como un descubrimiento de una profesional de su categoría. Señor director, ponga en pantalla a Frinet Muñoz Espinal. Frinet Muñoz Espinal es ingeniera civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en Ciencias Estructurales y Sismoresistentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Está diplomada en Evaluación de Edificaciones por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y de Edificaciones. Ha hecho curso especializado de Diseño y Evaluación Sísmica de Estructura de Hormigón de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Ha sido profesora universitaria en la Cátedra de Diseño Estructural, Procesos Constructivos, Geomática y Diseño Sismo Resistente. Además, tiene 16 años de experiencia profesional, 10 años como directora de proyectos de una empresa dedicada al diseño estructural, la consultoría geotécnica y control geométrico de proyectos. Evaluadora estructural que está certificada ante el Ministerio de la Vivienda, MIVET, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Además, es evaluadora estructural de la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos de ONESBIE, que es la oficina precisamente para la vulnerabilidad. Es supervisora técnico privada certificada ante el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, y esto es apenas un resumen. Por eso, nosotros nos sentimos muy honrados, ingeniera, de que usted haya aceptado. Yo le decía a usted cuando conversaba por teléfono que con su especialización no encontramos mucha gente en el país, tengo entendido, y menos mujeres. Así que comenzamos un poco diciéndonos qué usted hace
Y en esa cotidianidad, ahora con lo que ha ocurrido, ¿cómo le tocó que esos ojos clínicos suyos, qué vieron de una vez? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Realmente los estudios de vulnerabilidad no son muy conocidos en el país. Realmente mi oficina, mi empresa se dedica a realizar estudios de vulnerabilidad, que son estudios especializados donde nosotros realizamos una evaluación de la estructura a partir de pruebas invasivas y no invasivas. También realizamos diseños estructurales y nosotros con esos estudios podemos identificar la integridad y la resistencia de cualquier estructura. Usted tiene una vivienda y esa vivienda usted quiere saber qué vulnerabilidad o qué debilidad puede tener a nivel estructural o a nivel sísmico, ya que somos un país altamente sísmico, y nosotros a partir de pruebas científico-técnicas podemos evaluar, y en tal caso y en posteriores referencias, entonces podemos dar soluciones, lo que nosotros llamamos retrofit o recomendaciones de reforzamiento a una estructura. Ingeniera, hemos tenido una grave tragedia en República Dominicana, sí, con mucho dolor para demasiadas familias. El propietario del Jet Set habló con nosotros, dio una entrevista. Me gustaría saber si usted vio esa entrevista y si tiene, digamos, que usted no es parte de la investigación en el terreno, no queremos hacer referencia hoy a la investigación como tal, aunque usted pertenece a esa institución, sino en términos, digamos, generales, aquellos aspectos que puedan servir de experiencia para otros, para empresarios, para la ciudadanía, para el Estado. Entonces, todas estas afirmaciones, ¿cómo usted las vio? Y si la entrevista en sí misma le aporta algún tipo de luz con respecto a lo que allí pasó. Primero quiero aclarar, yo no pertenezco directamente a la institución, estoy certificada como evaluadora. Exacto, okay. Hay un grupo de ingenieros, arquitectos que la UNESBI ha venido preparando para términos de evaluaciones posteriores. Realmente la UNESBI es una oficina dirigida por el ingeniero Reyes Madera, una oficina que tiene bastante equipos y tiene todo el personal técnico para realizar esas evaluaciones. Mira, Edith, realmente fue muy frustrante para mí, ya que al yo dedicarme a hacer estos estudios y estos diseños, realmente uno se siente impotente en el sentido de que hay muchas cosas que uno como profesional, uno puede recomendar, pero hay que entender también que nosotros tenemos una responsabilidad hasta un límite. Cuando nosotros recomendamos a un cliente, a una persona que nos solicita, nosotros damos recomendaciones. Esas recomendaciones, el cliente debe de tener un deber ciudadano para posterior realizar todas las recomendaciones que nosotros le hacemos. Entonces, cuando tú ves que día a día uno realmente en el país tiene un desorden mayúsculo, a mí me llaman diariamente muchísimas personas con propiedades y con edificaciones de manera irregular, que no tienen una licencia de construcción, que la hace un maestro constructor para que nosotros certifiquemos lo que ellos realizaron de manera ilegal. Entonces, es frustrante porque son situaciones y tragedias que quizás se pudieron haber evitado. ¿Usted piensa que lo que pasó ahí se pudo haber evitado posiblemente? Si se realizan las evaluaciones, no solo el caso en particular, porque te puedo decir que como yo me dedico a realizar estudios de vulnerabilidad y son estudios científicos donde nosotros tomamos muestras, donde nosotros realizamos pruebas, decir inmediatamente o tener inmediatamente un veredicto sería una falta de coherencia mía, ya que para poder tener resultados y tener exactamente qué fue lo que pasó, exacto, necesitamos realizar un peritaje prácticamente. Peritaje y un descenso, varios descensos in situ al lugar, tomar muestra del hormigón, de la calidad del hormigón. Cosa que se hizo, tengo entendido. Sí. Está diciendo el periódico New York Times que ese examen, ese análisis ya fue entregado de forma preliminar. Puede ser que hayan entregado algunos datos, pero por experiencia te puedo decir, Edith, que el tiempo que indicó el ingeniero Reyes Madera es un tiempo suficiente,
pero no es un tiempo holgado. No creo que hasta el momento hayan podido tener todos los estudios. Preliminar sí, pero para tener todas las pruebas, porque se toma en proporción. Las normativas te dan proporción de la cantidad de pruebas que tú vas a realizar. Y generalmente cuando uno toma pruebas, las pruebas iniciales, a veces tenemos algunas dudas y hay que volver al descenso. O sea, serían varios descensos, varias tomaduras de prueba, y no solamente del hormigón, también hay que tomar pruebas del acero que estaba ahí. Ah, ya. Ingeniera, muy buenos días nuevamente. Un gusto tener aquí con nosotros. Un placer. Quisiera, antes de seguir con los detalles, ¿verdad?, de este caso específico, preguntarle dos cosas que parecen para mí elementales. ¿Qué tan costoso es una evaluación estructural? ¿Cuánto tiempo se lleva hacerlo? Todo depende de la complejidad de la estructura, incluso de los metros cuadrados. No le voy a mentir, no es un trabajo barato, es un trabajo un poco costoso, ya que los profesionales que están no solamente es un solo profesional, para realizar un estudio de vulnerabilidad a cualquier edificación, se le puede realizar a cualquier edificación, ya sea de estructuras de hormigón armado como estructuras metálicas, pero un estudio de vulnerabilidad conlleva equipos que son muy costosos y un personal especializado, alrededor de 4 o 5 ingenieros. Vamos a poner un pequeño ejemplo, una casa unifamiliar de 2 niveles, de alrededor 250 metros cuadrados. Nosotros tenemos que hacer un descenso, tenemos que hacer estudios geotécnicos, hacer levantamiento geométrico de la estructura, hacer inspecciones visuales y entonces posteriormente tomar las pruebas y las muestras que se están tomando también en este caso. Entonces eso puede rondar alrededor 200, 300 mil pesos sola en una vivienda unifamiliar. Incluso, ¿Y el tiempo? El tiempo, si es una vivienda unifamiliar, ronda 2, 3 meses. Ya. ¿Un almacén, un cine, Un almacén, una discoteca? Vamos a suponer el caso que nos ocupa, podría tomar 4 o 5 meses. Hay algunos aspectos de la entrevista que me gustaría que usted viera. Vamos a comenzar con la estructura. Este es un edificio que tiene más de 50 años, que fue construido con otros fines. Era inicialmente una edificación para un cine y pasó a ser una discoteca. Lo dice su propietario en esta entrevista. Vamos, señor director, refiriéndose a la estructura como de cine, que pasó a ser otra cosa. Para ustedes entrar y hacer la discoteca ya dentro, como era previamente un cine, ¿hubo algún cambio en la estructura? En la estructura no hubo ningún cambio. Lo único que hicimos fue que usted sabe que los cines de esa época eran cines grandes y era como teatro, que era como bajando. Entonces lo único que hicimos fue nivelar el piso para que tuviera, porque era hondo, un poquito hondo, para bajar hacia la pantalla. Pero no hubo ningún cambio estructural, digamos, Ninguno. del peso, del techo. No, ninguno. Ningún cambio. El cambio de una estructura que era de cine, el cambio del piso y pasa a ser otra obra, tener otros fines, tal como se hizo ahí y a la luz de la ciencia, lo que dice la ciencia y los protocolos. ¿Qué nos dice usted, ingeniera? No, realmente toda estructura, según los reglamentos del Ministerio tanto de Obras Públicas como del Ministerio de la Vivienda, indica que si usted le va a cambiar el uso o función a una estructura, debe de pasar por un estudio de vulnerabilidad, que es un estudio estructural para identificar si la resistencia de la estructura cumple con las nuevas solicitaciones a las que se va a ser sometido. Ejemplo, uno lo que hace es que recrea la edificación tal cual está y somete a cargas nuevas, porque va a hacer un cambio, para poder realizar y poder identificar si la estructura cumple. En caso de que la estructura no cumpla con los reglamentos pautados y que están vigentes en República Dominicana, entonces lo que se hace es proponer reforzamientos. Estos reforzamientos pueden ir desde fibra de carbono a un elemento estructural hasta reforzamiento de muros, reforzamiento de viga, inclusión de columnas, inclusión de viga, que son elementos estructurales resistentes del sistema. Vamos a ver 3 cortes, señor director. Plafón de yeso, el tiempo en el que se caían los plafones y el cambio de plafones, cambiaron plafones. Entonces comenzamos con plafón de yeso, de inmediato. Esta es la siguiente pregunta. Hace 30 años nosotros teníamos el techo en plafón de yeso
y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. que Filtración de caía. agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires, Ok. de que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. ¿Que cambiaba los plafones era la misma? Los empleados, porque un plafón tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso no lleva, son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado, una escalera y cambiaba un plafón. Hay muchas afirmaciones contenidas. Usted que ve con ojos clínicos, ingeniera, ve mucho más que nosotros. Díganos, ¿qué usted observa ahí? Primero, quiero aprovechar para felicitarte por la entrevista. Porque Gracias. hay muchas informaciones que se pueden dilucidar de la entrevista. Y nosotros, en el caso mío como perito, uno lo que necesita es conocer la información. Y tú dijiste algo comenzando, que tú lo dejaste hablar, y ese es el espíritu para nosotros poder identificar, y de verdad te felicito en ese sentido, Muchas porque gracias. se pudieron sacar muchas informaciones. Muchas gracias, ingeniera, porque alguna gente quería que yo cogiera un garrote. No, ese no es el papel. En el caso mío también, yo he tenido algunas afirmaciones con un grupo de ingenieros y eso, y el papel mío no es hablar de lo que yo pienso a nivel personal, sino a nivel técnico. Yo vine aquí a aclarar dudas y a educar porque he visto mucha desinformación. Y entonces el papel de nosotros, en el caso mío, como ingeniero estructural, es simplemente aclarar las dudas y explicar hasta el punto que yo pueda, por temas visuales y por la inspección que he hecho visual, claro, limitada, porque vuelvo y les repito, yo no tengo acceso ni al sitio, ni he ido al sitio, pero Exacto. por la experiencia que tengo, le puedo decir que las informaciones fueron bastante interesantes y se puede dilucidar algunos temas respecto. Ese Primero, tema de los plafones, 30 años, siempre los compramos plafones con- no son elementos estructurales, los plafones son elementos estéticos. Es lo que nosotros llamamos en ingeniería estructural sobrecarga muerta, es peso muerto. Eso quiero aclarar. Segundo, el hecho de que tú tengas una filtración en una vivienda no indica que la vivienda va a colapsar inmediatamente, porque he tenido, después de lo sucedido, muchas llamadas de clientes asustados. El tema de las filtraciones es importante cuando ya la filtración cruza el hormigón y accede al acero. El acero inicia con un proceso de oxidación, que tampoco quiere decir que la estructura va a afectarse por un problema de oxidación. Si ese problema se corrige, el problema de oxidación, y se cura, esa realmente es el concepto, se limpia el acero puede continuar trabajando. Ahora, cuando ya pasa el tiempo, pueden durar años, entonces ocurre el proceso de oxidación, que lo que hace es que le quita área de acero, o sea, lo que se reduce el área de acero, Lo corroe. entonces, correcto, corrosión, corroe. Entonces, al suceder Wow. ese proceso de corrosión, tú tienes menos cantidad de acero que la que tú calculaste, y entonces el acero ya no funciona a flexión, que Es es como la las característica principal del acero. El acero se alarga y ya entonces no funciona a flexión, porque el hormigón armado es un elemento, es un material compuesto entre hormigón y acero. El hormigón funciona muy bien a compresión, pero no a flexión. Entonces, la flexión se la da el acero. Si el acero deja de funcionar por la corrosión, porque tiene menos cantidad, entonces sucede que puede suceder entonces lo que se llama una falla por flexión de la estructura o del elemento. Ingeniera, he escuchado a otros especialistas, igual que usted, hablar de viga post-tensada. Sí. Si nos podría explicar en qué consiste eso, qué era lo que había allí. Ok. Y en relación a una pregunta anterior de Edith, cuando se modificó la estructura de un cine para una discoteca, ¿debió reforzarse
algunas paredes, qué sé yo, algunas columnas para soportar Bueno, más el peso. Explícanos un poquito eso. Si fue por cambio de uso, lo primero que se debió de hacer fue una evaluación estructural, un estudio de vulnerabilidad, para poder identificar el cambio de uso. Cuando hablamos de la cantidad de equipos, ya que era una discoteca que iban a colocar en el techo, lo que se hace es que se realiza un análisis de carga específicamente para esa cantidad de equipos. Entonces, obviamente, como se le va a cambiar el uso o función, es como que usted tenga una casa y usted mañana quiere hacer, qué sé yo, un almacén de ropa. Usted le va a cargar con más peso. Entonces, hay que poder identificar el peso de esa ropa, o en ese caso el peso de esos equipos, en el caso que nos concierne, para entonces poder poner a trabajar la estructura para esas solicitaciones. Me gustaría ahora pedirles de la entrevista, continuando con la entrevista, señor director, dos aspectos que tienen que ver con las filtraciones. ¿Qué filtraciones y hay de filtraciones? Esos dos cortes, por favor, que sacaron anoche nuestro equipo de producción para planteárselo hoy a la ingeniera. Vamos a verlos. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. Y para evitar filtraciones, se fue poniendo un poco más gruesa. ¿Qué tipo de trabajo se hizo? Nosotros siempre impermeabilizamos. Nosotros nunca autorizamos un fino. O sea que... En los últimos 30 años. No sé si antes de nosotros el cine puso fino. Nosotros siempre impermeabilizamos. Y no era constante. Un impermeabilizado tal vez no duraba 6, 7, 8 años. Inclusive ahora últimamente se impermeabilizó. ¿Cuándo? Terminamos hace un mes o algo así. De impermeabilizar. Impermeabilizar, sí. Justo por el tema de las... Que cada cierto tiempo ya hay que hacerlo para que no filtre. Cuando se puso arriba que usted decía que se impermeabilizó, ese personal tampoco notó nada. No notó la posibilidad de un quiebre. No. Pero ese personal que ponía la impermeabilización, ¿qué capacidad tenían? ¿Había algún ingeniero entre ellos? ¿Usted contrataba empresas? Empresas? Por tiempo se contrató empresa, por tiempo se hizo con gente de mantenimiento de nuestra misma gente, porque los impermeabilizantes los venden, o sea, ahora te venden como por cuadros y tú simplemente lo pegas al techo. Entonces, eso no necesita más de ahí. Se han contratado compañías también con otro sistema que era que le tiraban como un caliente arriba para que se pegaran todo. Todo eso ha ido evolucionando con el tiempo. Pero nosotros siempre contratamos esos servicios. Nunca usted dice que no se suponía que estuviese filtrando el agua, pero estaban arriba los condensadores. ¿Cómo se suponía que esa agua llegaba a los plafones? Cuando ellos lo estudiaron, cuando lo analizaron. Los aire acondicionados, su tubería condensa y tienen también los desagües. Esos desagües, porque ya se tiene alfombra, esas alfombras levantan mucho polvo y los aires se tapan. Cuando se tapan, te tapan el desagüe, cosas así, según me explicaban los expertos. Bueno, han sido varios elementos, ingeniera. ¿Qué usted ve en esta parte? El tema, por ejemplo, que puede servir de referencia. Los plafones lo cambiaban los empleados, arriba se impermeabilizaba. Y dice, ya viene en estructura. Y mucha gente, incluso aquí mismo, nos está diciendo, sí, eso se lo ponemos nosotros mismos. Si la gente lo puede resolver por ellos mismos. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué lectura usted le da a estas afirmaciones? Antes de continuar, yo quiero que la población entienda que las personas autorizadas a construir, remozar y remodelar
solamente en los reglamentos dominicanos son ingenieros y arquitectos, ingenieros civiles y arquitectos. O sea, independientemente de que aquí se tiene la costumbre de buscar técnicos que no tienen la especialización, y ni siquiera ingenieros y arquitectos cualquiera, tienen que ser ingenieros y arquitectos con S4 y con CODIA, colegiados en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Entonces, eso es normal, esa práctica es normal. La gente entiende que va a ser una remodelación de una edificación, va a romper una pared y eso se lo puede hacer un maestro constructor. Eso puede implicar debilidad en su estructura. Okay. Si el techo estaba filtrando y era constante, ya había una señal. Las estructuras, aunque la gente no lo entienda, son como las personas, presenta señales, presenta algunas debilidades, y esas debilidades pueden ser grietas, pueden ser temas de filtración, y es la señal inicial de que algo no está bien. Y entonces a partir de ahí, si un profesional, un ingeniero civil, un arquitecto ve alguna posibilidad de que pueda haber alguna vulnerabilidad, entonces ya pasa el siguiente paso, de que es contactar a un ingeniero estructural. Inmediatamente el ingeniero estructural iba a hacer las recomendaciones del lugar. Cuando, discúlpame Germán, que no te terminé de contestar lo de la viga postensada, ese es un tema bastante interesante. Las vigas postensadas no trabajan como nosotros lo conocemos. Las vigas postensadas trabajan con acero activo. Son cables de alta resistencia que se le coloca en los extremos. Hay una viga, se vacía sin acero, solamente con el acero de cortante, y entonces después que esté vaciada se le colocan unos cables. Esos cables se tensan con unos gatos en los extremos y esos cables le transfieren una fuerza a esa viga, y por esa fuerza es que trabaja. Tiene unos acoples en los extremos. Si esos cables se sueltan, pudo haber sentido a alguien una gran explosión, porque la fuerza que le impregna esos cables a esa viga hace que trabaje completamente. Esas vigas generalmente se utilizan para grandes vanos de más de 10 metros. Cuando hablo de vanos, hablo de luces, de apoyos, de más de 10 metros, 35 metros, 17 metros. O sea, porque al tener esa capacidad de soporte, de soportar esfuerzo, esos cables lo que hacen es que sostienen todas las cargas. Entonces, por eso, quizás, si esos cables se soltaron y eran vigas postensadas, se oyó más de lo normal el estruendo. Sí, y todos se refieren que fue muy rápido, ingeniera. Eso Sí. tiene lógica, o sea, todos se refieren que eso fue cuestión de segundos. Sí, Y sí, la sí explosión tiene lógica en la estructura, según lo que usted dice. Si hubo un efecto dominó, Ajá. si hubo un efecto dominó, correcto, porque las estructuras trabajan unidas. Esa estructura era un diafragma, lo que nosotros llamamos en ingeniería estructural un diafragma que reparte las cargas. Si Entonces, falló una, se fueron todas. puede que haya tenido el efecto dominó, o que también los muros pudieron haber fallado, se pudieron haber desplazado, y entonces sí pudo haber sido un efecto en cadena. Entonces ahí viene, ingeniera, la parte que decíamos ahorita. Quizás debió hacerse entonces como viga de soporte, en vez, no solo, no sé nada de ingeniería, pero a lo mejor procedía la viga postensada mientras era un cine, pero luego con las vibraciones y el Sí, peso que correcto. se puso encima, quizás procedía entonces ponerle No, en la ese caso, vuelvo y le digo, Ajá. si le iban a cambiar el uso, Exacto. había obligatoriamente que realizar un estudio de vulnerabilidad, y todas esas presunciones o premisas que nosotros tenemos, eso se podía reforzar. Toda estructura puede ser reforzada. El tema está en el tema de factibilidad, economía, porque muchas veces cuando nosotros recomendamos algún proceso de reforzamiento o retrofit, el proceso es muy costoso y a veces sale más barato incluso demoler. Pero en términos... A veces sale más barato demoler. Y demoler, en nadie términos quiere demoler. económicos, pero en términos de funcionabilidad, a veces sale porque es más rápido reforzar una estructura. Pero los procesos de reforzamiento son procesos muy técnicos, incluso deben de ser desarrollados por un personal altamente calificado. Usted que ha visto muchos casos y que es de su vida, ¿no? Su trabajo, su Sí. experiencia. Correcto. Para muchos en República Dominicana y en el mundo es una gran sorpresa que haya sido todo el techo. Es decir, Sí. no una parte, Sí. sino todo el techo. ¿Usted había visto algo similar y qué pudo pasar ahí? ¿Cómo se explica que fuera todo el techo al mismo tiempo? Como le digo, en mi caso, como todavía no se tiene un informe, Exacto. un acceso,
Usted comentó iniciando que hubo muchas personas que dieron comentarios a partir de fotos y de videos. Yo como profesional no puedo dar exactamente, yo puedo tener premisas, yo tengo muchas teorías, pero esas teorías deben de ser comprobadas con estudios técnicos científicos, pero pudo fallar una viga, los soportes laterales o los muros pudieron haber fallado y pudo haber sido un efecto dominó. Como todos esos elementos estaban unidos, al estar unidos, uno entra en carga y sucesivamente iban entrando en carga y fallaban. Pudo haber sido que la misma viga fallaran, los muros también tuvieran cierta debilidad y obviamente entonces sucediera el colapso. Vamos a ver otros dos momentos de esta conversación que va sobre los aires y todo lo que implica, porque mucha gente tiene arriba de sus techos, aunque perdónenme un segundo con respecto a las vigas, que no quiero dejarlo. Esas grandes vigas que yo vi que las levantaron con maquinarias, con grúas, me recordaron mucho las vigas de la 27 de febrero, que las losas, que también las levantaron con grúa. ¿Tienen algún parecido? ¿Qué podrían pesar? Eso es una viga, eso son estructuras terriblemente grandes. Sí, porque son de hormigón armado. El hormigón armado pesa, y más postensado o pretensado, 2.5 toneladas sobre metro cúbico. Es un peso enorme. Wow. Esas vigas, si tenían más de 15, 16 metros lineales, por el peralte que se ve, que tenía en las fotos, más el peso específico que tiene, debieron de pesar más de 5 o 6 toneladas. Cada una. Sí, correcto. Wow. Entonces, mire, con respecto al techo en sí mismo, que tenía una disposición, y de hecho yo tengo unas imágenes donde él presenta, esto es lo que teníamos, las casetas con los aires, es habitual. Yo me paro, por ejemplo, el que vaya a las plazas de Bellavista, se puede parar en cualquier plaza y mirar su entorno. Están llenos de tinacos y de aires. Y algunos vecinos, todos los cachivaches lo ponen encima. Encontré una señora que me dijo, estamos peleando con un vecino porque tiene 4 tinacos el vecino. Él decidió que son 4 los tinacos de él, entonces un pleito. Y hay muchos conflictos ahora mismo en los condominios, en los residenciales. Es muy importante el tema de los tinacos y los aires. Por eso le voy a poner estos dos cortes de lo que hablaba el señor Espaillat, para que usted, por favor, me haga una consideración, no solo de lo que él dice, sino atendiendo esa gran preocupación que yo supongo a usted se la ha manifestado. Esa imagen que se proyecta, que me imagino usted la ha visto, ¿esa es la imagen real del jet set? Sí, son 6 estructuras, que son las 6 casetas de los aires acondicionados, y una casetica más pequeña de la caseta, son los main break. Pero y se ve como un cuadro, como si fuera cuadrado. ¿Por qué se ven así? Como si fuera cubierto, como si estuviese... Ok, los aires acondicionados nos recomendaron que lo techáramos con una caseta de alucín, porque el salitre es muy fuerte, ahí estamos muy pegados al mar. Entonces los aires, para que nos duraran un poco más, ellos dijeron, para el mantenimiento y todo lo demás, hágale unas casetas de alucín y así ellos pueden durar más. Y se le hicieron las casetas de alucín. ¿Y eso lo recomendó la empresa que lo instaló? En el momento, estamos hablando de hace como 10 años. Pero fue la empresa que lo colocó. Sí, todo. Que tengo entendido que esa parte de los aires están al aire libre. No, porque hay diferentes tipos de aire acondicionado. Uno le llaman split. Bueno, para ahorrar un poco de tiempo, ustedes vieron la entrevista, usted ingeniera también, él incluso dice una palabra, dice, nadie pesa los aires. O sea, esa disposición del techo nuestro en nuestra ciudad, en las plazas comerciales, en las iglesias, en las casas, en los edificios, que lo llenamos de cosas, eso tiene que tener algún manual, existe. No, correcto. No, mire, cuando nosotros vamos a realizar un cálculo estructural de una edificación, nosotros tenemos unas premisas iniciales, que son cargas iniciales, que le llamamos cargas muertas, sobrecargas muertas y cargas vivas. Para las cargas vivas, que en este caso serían los aires acondicionados, nosotros generalmente en los techos lo que trabajamos es con una normativa de 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en un metro cuadrado esa losa va a soportar 100 kilogramos. Ahora, si usted como cliente indica que usted va a colocar mayor cantidad o una gran cantidad de equipos, plantas, aires acondicionados, usted como cliente nos debe de pasar a nosotros, los diseñadores estructurales, las especificaciones técnicas del fabricante para nosotros ubicar de forma detallada el peso de cada
de cada elemento en el techo. O sea, nosotros hacemos un diseño único, vamos a decir, para su edificación en caso de que pero usted tiene que avisarlo. Pero nadie en la práctica, en República Dominicana, el tipo del aire, viene la empresa del aire y dice, lo vamos a colocar aquí. Y no hay como una evaluación, nadie está preguntando cuánto pesa eso. Eso es una práctica incorrecta, entonces. Es correcto, no. Y los tinacos, hábleme de los tinacos. No, generalmente esos 100 kilogramos por metro cuadrado puede absorber un tinaco, un compresor, pero obviamente no llenar el techo, porque vuelvo y les repito, también están las conexiones y lo que hablábamos ahorita del tema de las filtraciones. Si no se conecta correctamente, entonces puede pasar el proceso de posible corrosión de la estructura, pero de forma general no hay una prerrogativa del cliente de entender que si el techo se calculó solamente para una simple inspección o simplemente para colocar un compresor de aire o un tinaco, no tienen esa previsión, como le digo, porque no hay un control realmente. Después que usted calcula y usted diseña, el cliente, es difícil. Por ejemplo, Germán preguntaba el tema de los estudios de vulnerabilidad, es difícil que un cliente, después que tenga su estructura hecha, a menos que tenga una necesidad. ¿Cuál necesidad? Que necesite un préstamo hipotecario, que necesite hacer una remodelación y el Ministerio de la Vivienda le pare el proyecto, le pare la obra, entonces se acercan. Pero por mutuos propios, nadie busca a un ingeniero estructural para colocar un aire en un techo. Eso en este país no se usa. Mire, ya que alguien lo recuerda y es un mito, se ha regado, no hay una cosa que corra más que el mito, que alguien distribuye una idea y con esa idea corre. Hay la idea de que un ingeniero le presentó un proyecto para el techo que costaban 4 millones y que el señor le dijo, no señor, venga acá, yo le firmo. Él dice que no, pero además de decir que no en sus declaraciones dice, pero 4 millones no dan para nada. ¿Con 4 millones se hace algo en la reparación de un techo? ¿Qué pasa con 4 millones? Depende de la estructura, pero como le dije anteriormente, Edith, los procesos de reforzamiento son sumamente costosos. Sumamente costoso, eso es muchos millones. Sí, muchísimo. Si era en ese caso, es mucho más costoso que eso, porque no es solamente usted ubicar elementos estructurales sin control, sino colocarlo, porque hay un tema. Esta edificación solamente falló por cargas gravitatorias, que son cargas muertas y cargas vivas, pero hay que tener en cuenta las cargas laterales, que son la carga sísmica. Cuando tú refuerzas una estructura, tú asumes un análisis, nosotros tenemos un reglamento, el R001, donde nosotros analizamos la estructura para un espectro de respuesta en específico, que es con el reglamento sísmico. Entonces, el costo para una estructura de ese tipo, de 4 millones, realmente no sería correcto, porque vuelvo y le digo, solamente reforzando una estructura de ese tipo, habría que pensar, en tal caso, verificar las vigas. Son vigas que no son comúnmente utilizadas, como Germán decía, eran vigas postensadas, verificar los muros e incluso las fundaciones, las zapatas. Habría que verificar todo. Habría en tal caso de que si los muros fueron el resultado del colapso o por esa razón fue que colapsaron, habría que reforzar todos los muros perimetrales, también las cimentaciones, porque ahí era que se apoyaban. Ingeniera, una cosa, bueno, usted lo ha explicado muy bien desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Todos los factores que podrían incidir en esto. Pero hay dos que faltan. Uno es el fuego, que se habló de un fuego, y el otro tiene que ver, me gustaría escucharlo de usted, el tema de las vibraciones. Una discoteca cerrada, ¿verdad? Un sonido potente, bocinas y demás. ¿Qué efecto pueden tener vibraciones, boom, 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 en una estructura sólida como una estructura de concreto? Hay que entender que he escuchado también el tema del fuego. Si el fuego fue localizado en un punto y el fuego no afectó la estructura completa, no habría problema. Okay. Ahora, eso no lo puedo decir yo de manera con fotos o por comentarios. En ese caso aplicaba también realizar un estudio de vulnerabilidad para ver la resistencia, porque si el acero llegaba a calentarse a 600, 800 grados, ya el acero pierde flexión también. Entonces, en ese caso, si eso afectó la estructura que quedó erigida o existente, entonces sí debió de pasar por un estudio de vulnerabilidad y pasar entonces por el posterior reforzamiento. Ingeniera, pero perdóneme solo para decirle del fuego, y es que nosotros, este programa tiene el informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo sobre el fuego. Es decir, ya no es lo que él nos dice nada más.
Ok. que tenemos el informe, y el informe ubica que el incendio fue al lado de una caseta que armaron para la planta. Es Ok, decir, no fue- necesariamente porque es haya lo que sido dice. al lado, no le afecte. Ah, bueno, ok. No necesariamente. Lo que digo es que si fue localizado, quizás no afecte, pero para poder tener exactamente... Habría que hacer una evaluación. Habría que hacer una evaluación Perfecto. estructural, obviamente. Y para el tema de las vibraciones, Germán, pudo afectar, pero no de manera determinante. Ok. Porque la estructura, hacer una estructura de hormigón, he escuchado en muchas personas que han hablado de resonancia, realmente para esa estructura en específico no podría aplicar ese concepto. Resonancia lo que quiere decir es que los decibeles, el periodo de tiempo de los decibeles de la música con el movimiento natural de la estructura tiene una forma de vibrar. Si esos dos tiempos coinciden, entonces pudo haber entrado en resonancia. La estructura, por ser de un nivel y ser muy pesada, no tiene esa característica. Las estructuras que generalmente entran en resonancia son estructuras muy altas y muy flexibles. Entonces, no creo que el tema de resonancia. Ahora, los decibeles sí pudieron ser como la tormenta perfecta, vamos a decir, que aportara un poco con el colapso. Ingeniera, ayer el INTET recibíamos, antes de usted entrar acá, vimos lo que dijo el rector de INTET y quiero cerrar con esto que es global. Dice, lo que se ha caído ahí son años de no hacer las cosas correctamente, de dejar hacer, del eso aguanta. Y dice frases como esa. Y realmente usted que trabaja con el tema de la vulnerabilidad, en estos días hablaba conmigo alguien que trabaja en área especializada y me decía de edificios públicos de este país que han sido evaluados y que no necesariamente se ha actuado con la premura que se está indicando. Aquí habían 60 escuelas evaluadas y solo se habían intervenido 2 en un momento determinado. Aquí se cayeron las escuelas de Puerto Plata, aquí se nos caen edificios en construcción. Y aquí no ha pasado un terremoto de alto nivel que se supone podría pasar en cualquier momento. Esto fue sin un terremoto, esto fue sin pasar nada. Sí, por cargas Entonces, muertas. Hay al parecer un gran desorden y se habla de la verificación. Los que construyen tienen muchos permisología cuando inician o si remodelan, pero después la vida entera nadie va por ahí. Entonces me gustaría en este último minuto que usted nos dijera qué piensa de eso, del futuro de nuestro país, qué hay que hacer aquí. Bueno, realmente, Edith, el futuro, si no cambiamos, es muy desolador. Todos somos responsables. No quiero solamente cargarle, que tiene mucha responsabilidad el Estado. También los ciudadanos tienen un deber, y ese deber es sacar la permisología adecuada. Y mucha gente piensa que solamente con el permiso del ayuntamiento tú puedes construir. El ayuntamiento solamente te da el uso de suelo, pero para tú identificar la resistencia y la integridad de tu estructura, tú necesitas tener una licencia de construcción. Esa licencia de construcción verifica todos los parámetros y todas las cualidades de tu estructura, no solamente a nivel estructural, sino a nivel sanitario, a nivel eléctrico, a nivel arquitectónico. Entonces, la ciudadanía entiende que si vamos a decir, vuela ese paso, se ahorra dinero, pero tú lo que estás haciendo es que estás jugando con tu vida, porque cuando tú no pones en manos expertas tu edificación, entonces obviamente estos son los riesgos. Eso fue un caso aislado. Yo hago investigaciones sísmicas y te puedo decir, Edith, que realmente nosotros somos un país eminentemente sísmico. Nosotros estamos incluso en un tiempo de excedencia. Nosotros de 50 a 70 años es el tiempo promedio para que ocurra un sismo importante. Ya nosotros el último fue en 1946 y ya tenemos 79 años. Entonces, no me asuste, ingeniero. Cuando yo como especialista, tú me pagas un estudio y yo te doy recomendaciones, muchas veces no la hacen. No la hacen. Entonces, también hay una responsabilidad del ciudadano, pero también hay algo que el Estado no hace, es educar a la población. Porque hay mucha ignorancia también. Correcto, sí, cuando el cliente me contacta y yo le explico los beneficios que puede tener realizar esos estudios y el posterior reforzamiento, ellos son conscientes. Pero si no saben, generalmente el 90% de la población no sabe que aquí hay empresas que se dedican a realizar esos estudios, están certificadas y que esos estudios te garantizan a ti total seguridad de tu edificación si posteriormente tú te llevas de las recomendaciones. Le he dicho a la ingeniera que esta iba a ser una primera conversación. Me alegro mucho haberla conocido y nos alegramos mucho de tener esta posibilidad. También hay otros profesionales que nos han escrito y usted misma nos puede ayudar
porque usted viene del mundo académico. Sí, Y realmente. aquí hay mucha gente hablando siempre de todo. Pasa un tema médico, están ahí. Un tema estructural, ellos saben de estructura. Hubo una riada, saben de riada, pero entonces vamos a la gente que sabe las cosas y nos ha gustado mucho hablar con usted, que esa es su especialidad. Gracias. Así que nosotros también pensamos, para orientación de la gente en esa fase educativa, en estos días, tener esta conversación a las 6:30 de la mañana. Nos hemos extendido con la ingeniera porque ustedes vieron, es un plato fuerte. Y estamos muy agradecidos. La Gracias. ingeniera ha estado esta mañana con nosotros, Frinet Muñoz, gracias por estar. A 2 semanas de la tragedia en una discoteca en República Dominicana por el colapso de un techo, el dueño del lugar dio su primera entrevista, Antonio Espaillat. Hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos. Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Primero, quiero aprovechar para felicitarte por la entrevista. Porque Gracias. hay muchas informaciones que se pueden dilucidar de la entrevista. El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Nosotros siempre impermeabilizamos. Nosotros nunca autorizamos un fin. Mi familia estaba ahí. Mi hermana estaba ahí. O sea, ¿cómo yo no lo iba a hacer? Todos. La felicito nueva vez Gracias. porque fue una entrevista excelente.